importante saber que no todas las sales minerales son iguales. Así tengamos en el bulto o en el saco el mismo número, debemos preocuparnos por ir más allá, por llegar más allá y saber cuáles son las verdaderas diferencias entre sales mineralizadas. La primera diferencia tiene que ver con la concentración de minerales. Esta se puede verificar en la etiqueta del saco. La etiqueta nos da la información de qué cantidad de minerales y en qué concentración está cada uno de ellos allí en esa sal mineralizada. La segunda diferencia tiene que ver con la calidad de materias primas que se utilizan para fabricar la sal mineralizada. Y la tercera tiene que ver con la homogenización. No es el fósforo lo que determina la calidad de una sal. Son, primero que todo, la confiabilidad de las fuentes, de todos los minerales, mayores y menores, los 9, los 5 o los 11 o los que utilice la sal mineralizada. Y la forma como se balancea la relación en la sal, esos minerales, es lo que le da confiabilidad y determina la calidad de una sal por encima del porcentaje de fósforo. Definitivamente, la manera más precisa de saber si una sal mineralizada es de buena calidad o no, y si es superior a otra sal mineralizada o no, es mediante las evaluaciones de campo. Está dicho, el mejor laboratorio son nuestros mismos animales en la finca. Hay unas pautas que son definitivas en cuanto a determinar la verdadera sal. La primera es en los animales, un ciclo completo reproductivo, la apariencia de los animales de levante, la apariencia de los animales en ceba. Hay que tener unas conductas determinadas, como son medir los consumos, hacer más periódicos los suministros de sal, o sea, menos prolongado el tiempo de la sal en el saladero, ofrecer siempre sal fresca y tener claro en todas las épocas del año cuál es el consumo por animal día. Y mirar siempre la parte productiva y reproductiva, qué sucede con ella en las diferentes edades de los animales, porque no es lo mismo en hembras jóvenes el aspecto reproductivo o en hembras adultas, es muy diferente. El tema que quiero explicarles el día de hoy tiene que ver con las pautas básicas que debemos consultar en el momento de montar y desarrollar una evaluación de campo en la que pretendemos hacer la comparación entre dos o más suplementos minerales a nivel del ganado. En este sentido, tenemos que tener en cuenta tres componentes fundamentales. El primer componente tiene que ver con las características de los ganados que vamos a aplicar en los lotes que van a participar en la evaluación. El segundo componente se refiere a las características de los potreros que vamos a utilizar en dicha prueba. Y el tercer componente hace alusión a todos los aspectos de manejo propiamente dichos de los suplementos minerales que van a intervenir en la evaluación. El propósito que se tiene al desarrollar una evaluación es comparar la calidad de ciertos suplementos minerales medida en función del rendimiento productivo o reproductivo de los ganados que participan en tal evaluación. En ese sentido, paso a describir en primera instancia lo que son las características que debe cumplir el ganado para este tipo de evaluación. Para ello debemos diferenciar en primer lugar que depende del tipo de explotación en el cual vayamos a desarrollar la evaluación, las condiciones para la conformación de los lotes respectivos son diferentes. En el caso de una evaluación que se atiende para un hato de cría, como el que estamos viendo en la parte de atrás, tenemos que considerar
una serie de variables supremamente importantes que tienen que ver propiamente con el ganado. En cuanto a los vientres, o sea, a las hembras que participan en la evaluación, en particular cuando se trata de hembras que están paridas o que están en la etapa de lactancia y por lo tanto acompañadas de sus crías, considero que una de las principales variables que debemos tener en cuenta es el grupo racial de los animales que se van a incluir en los lotes de comparación. Observamos en este lote un predominio, por ejemplo, de la raza Brahman, el ganado Brahman comercial. Hasta donde sea posible, en una evaluación de cría, los lotes deberían estar compuestos por hembras de un mismo grupo racial. Cuando en la finca donde desarrollamos la evaluación existen hembras o vientres de distintos cruces, debemos tratar de hacer una distribución equitativa de estas hembras según el cruce para cada uno de los lotes que se van a utilizar en la comparación. Además de consultar el grupo racial o el cruce del vientre, previamente debemos revisar mediante información disponible en la finca, sea como programa ganadero o sea como tarjetería, los antecedentes que presentan todos y cada uno de los vientres que van a participar de los lotes de comparación, principalmente en lo que tiene que ver con su edad, con el número de partos que ha cumplido cada vientre hasta el momento, con el desempeño productivo y reproductivo que han tenido esos vientres, supeditado a lo que es el peso al destete en las crías que han podido producir durante el tiempo de permanencia en el hato respectivo, en lo que tiene que ver con el promedio del intervalo entre partos que han alcanzado hasta el momento dentro del hato, y tratar entonces de que los vientres nos queden repartidos equitativamente en cada uno de los lotes por eficiencia reproductiva. No que un lote tenga una mayor participación de vientres que se nos reproducen supremamente bien y en cambio el lote de comparación sea un lote en el cual la participación mayoritaria de vientres sea de vientres que han tenido problemas de fertilidad. También resulta bastante importante en cuanto a características de los vientres tener en cuenta el peso que presentan cada uno de los vientres al momento de iniciar la evaluación para poder medir su comportamiento en peso a través de la prueba. La condición corporal como una calificación del estado de carnes de los vientres al comienzo, durante y al final de la evaluación. Y en cuanto a las crías, es bastante limitante una correcta distribución de las crías en cada uno de los lotes de comparación. Como observan ustedes en el lote de atrás, es un lote que en las crías nos muestra distintos cruces, distintos grupos raciales. Por lo tanto, hasta donde sea posible, nosotros debemos tratar de que en cada lote queden representados cada uno de esos grupos raciales. ¿Por qué? Porque cada grupo racial tiene un potencial genético distinto, en este caso en términos de aumento de peso, que nos puede influir los resultados. De lo que hemos venido hablando hasta el momento, podemos deducir que lo que tratamos de lograr en la conformación de los lotes para una evaluación de cría es la igualación de las condiciones inherentes tanto a los vientres como a las crías que participan en cada uno de los lotes. Tan importante como calificar la condición corporal de los vientres es determinar su estructura ovárica mediante palpación, de tal manera que hasta donde sea posible cada uno de los vientres nos queden repartidos equitativamente en cuanto a la estructura ovárica que presentan. En ese sentido, pues en cada lote nos deben quedar representados vientres con ovarios estáticos, o bien sea con presentación de folículo, o bien sea con presentación de cuerpos lúteos, es decir, por igual animales que estén ciclando y que no estén ciclando en los lotes de comparación. Existe un factor demasiado crítico en la determinación de los resultados de una evaluación de vientres expuestos a servicio. Llámese en novillas de vientre, llámese en vacas paridas, llámese en vacas zorras.
y es la calidad de los toros. Definitivamente, para que los resultados de una evaluación sean justos y válidos, debemos utilizar en cada uno de los lotes de comparación toros que estén en una excelente condición corporal y toros que nos demuestren una fertilidad satisfactoria. Ojalá toros que sean contemporáneos, toros que tengan más o menos la misma edad y que pertenezcan al mismo grupo racial. Nosotros no podemos estar comparando toros de distintas razas en cada uno de los lotes, que sean toros de la misma raza o del mismo cruce. La calidad de los toros, su fertilidad, es una variable altamente determinante de los resultados que en fertilidad se puedan alcanzar en cada uno de los lotes que se comparan. La segunda característica que debemos considerar previamente al montaje de la evaluación tiene que ver con el diagnóstico de las condiciones de praderas que tenemos para la implementación de la prueba. En este sentido, debemos garantizar fundamentalmente de que los potreros que se van a utilizar por cada uno de los lotes sean de un tamaño similar y que la oferta de pasto igualmente en cada uno de los potreros sea bastante idéntica. Eso lo determinamos mediante un aforo previo que se le hace a las praderas y mediante aforos periódicos que debemos cumplir de los pastos para asegurar iguales condiciones de pastoreo para cada uno de los lotes. Es importante describir de que hasta donde sea posible los potreros deben contar con la misma o las mismas especies de pasto para que no vayamos a tener un factor de variación por esta situación. En la distribución de los potreros para la prueba debemos también tratar de lograr de que el tipo de fuente de agua sea similar para cada uno de los lotes. También bastante importante que las condiciones de sombrío en cada uno de los potreros que reciben cada uno de los lotes sean bastante similares. De todas maneras, considero como una medida muy conveniente técnicamente que durante el desarrollo de la evaluación tengamos la posibilidad de que periódicamente, ojalá fuera cada 7 días o máximo cada 14 días, logremos una inversión de los lotes en los potreros que están participando de la prueba. Eso significa que el lote 1 que está en el potrero 1, al cabo de 7 días de iniciar la evaluación, debe pasar al potrero 2 y el lote 2 que está en el potrero 2 debe pasar al potrero 1 y así se sigue durante toda la prueba haciendo inversión frecuente de los potreros para que las condiciones de pastoreo sean efectivamente igualadas. El tercer componente que debemos considerar para igualar las condiciones en la prueba se refiere a definir muy bien las cantidades de suplemento a utilizar en cada lote de acuerdo con las expectativas de consumo que se tiene para el producto. En este sentido, resulta muy importante definir una adecuada frecuencia de suministro para los suplementos que se comparan, de tal manera que nos permita el consumo máximo posible en cada uno de los lotes que se evalúan. Es importante llevar un registro de suministros para de esa manera al final de la prueba poder hacer el cálculo respectivo en cuanto a los consumos logrados por cada uno de los lotes en los tratamientos que se están aplicando. Para poder lograr una eficiente interpretación de los rendimientos que se obtienen con cada uno de los tratamientos que participan en la evaluación, debemos tener medidos unos parámetros muy especiales para el caso de una evaluación con vientres. Estos parámetros se refieren al peso, tanto de las vacas como de las crías, a la condición corporal que se califica para las vacas en cada uno de los lotes, con base en el peso al inicio, en un periodo intermedio de la prueba y al final podemos establecer el aumento de peso que nos permite cada tratamiento suplementario. Es muy importante en el caso de los vientres también mediante palpación especificar cuál es la estructura ovárica que logran los vientres, sea al inicio, en el intermedio y al final de la evaluación.
Cuando la evaluación que se atiende considera la utilización de vientres sometidos a ordeño, de hecho hay que adicionar un parámetro en la evaluación como es el rendimiento en leche de las vacas durante todo el periodo de la prueba. Es bastante importante tanto en actos de cría como en actos de doble propósito diseñar lo que se denomina el índice de vaca, como la relación entre la producción y la reproducción, que es una medida bastante eficaz en la determinación de la viabilidad productiva y económica de utilizar cierto suplemento. Cuando la evaluación que vamos a implementar se aplica en lotes de terneras de levante o de novillas de levante que están próximas a ser novillas de vientre, realmente las condiciones que tenemos que cumplir en relación con los potreros y en relación con el manejo de los suplementos que se comparan son prácticamente las mismas. Lo que sí tenemos que destacar es que hay unas variantes en cuanto al manejo de los animales como tal. En el caso de las novillas de levante nos interesa medir fundamentalmente durante la prueba lo que se relaciona con el peso que presentan las novillas al inicio y al final de la prueba, la condición corporal que éstas presentan igualmente al inicio y al final de la prueba. Y en el caso de que la prueba termine con novillas que ya son aptas para servicio, es bastante importante proceder a realizar una palpación y verificar cuál es la estructura ovárica que ellas nos están mostrando, con lo cual vamos a encontrar unas diferencias en el efecto reproductivo que hayan tenido cada uno de los suplementos. En lo que respecta a evaluaciones para machos que están cumpliendo la etapa de levante o de ceba, lo fundamental, además de cumplir igualación de condiciones en cuanto a pastoreos y en cuanto al manejo de los productos, se refiere principalmente a hacer una distribución equitativa de estos machos, considerando sobre todo el grupo racial. Es bastante importante también tratar de uniformizar los lotes por la edad que presentan los machos al inicio de la prueba. Tratar de que cada uno de los lotes incluyan machos relativamente de la misma edad. Los parámetros que nosotros medimos en una evaluación en machos de levante o de ceba son básicamente el peso, la variación en el peso a lo largo de la prueba y la medición de los consumos. Resulta bastante importante en la determinación de las conclusiones que nos puede arrojar la evaluación el análisis económico de cada uno de los suplementos que se aplican en los lotes de comparación. Eso nos lleva finalmente a hacer un estudio de la relación costo-beneficio que nos permite cada nivel de suplementación. Considerando para ese análisis de la relación costo-beneficio, de hecho, los consumos efectivos que logran cada uno de los lotes con los suplementos respectivos que se les aplican. Este punto de relación costo-beneficio es el que determina efectivamente la viabilidad técnica y económica en la utilización de ciertos suplementos. Muchos ganaderos consideran que porque un suplemento es barato le genera mayor utilidad y no necesariamente. El suplemento más viable a utilizar es aquel que nos permita el mayor margen de utilidad comparando lo que cuesta el suplemento respecto a los rendimientos que nos arroja en términos de peso en los ganados o de fertilidad, en especial para el caso de los vientres que participan en la evaluación respectiva. Ahora vamos a hablar acerca de la relación costo-beneficio en el negocio ganadero. Preguntémonos primero para qué sirve la relación costo-beneficio. La relación costo-beneficio en un negocio de ganadería establece diferencia entre la respuesta de dos sales minerales, una de buena calidad con respecto a otra de mejor calidad. En este caso estamos viendo en este cuadro un ganadero que está cebando con una sal mineral X, que un bulto de 50 kilos le está costando 50.000 pesos. Y
quiere hacer una inversión con otra sal mineral de buena calidad que le cuesta el bulto 77.500 pesos. Es decir, la diferencia entre los dos bultos de estas dos sales es de 27.500 pesos. Estamos asumiendo aquí que el consumo por el animal de sal son de 45 gramos día para las dos sales, pero el costo es diferente. La sal mineral X está consumiendo el animal 45 pesos por sal y en la sal mineral de buena calidad le está consumiendo 69.75. Es decir, la diferencia del costo en el día por el consumo de estas dos sales es de 24,75 pesos animal día. Esto el ganadero lo hace con el objetivo de tener mejor retorno en términos de ganancia diaria de peso. ¿Cuál es el beneficio que el ganadero va a tener? Es la mayor respuesta del animal en ganancia de peso con respecto a la sal de menor valor. Aquí en este ejemplo, la sal X, el ganado gana 450 gramos diarios, en tanto que con la sal de buena calidad gana 594 gramos al día. Si lo multiplicamos por el costo del kilo en pie, que es de 3.300 pesos, nos da un ingreso bruto en la sal de X de 1.450 pesos día y en la sal de buena calidad de 1.960,20 al día. Si le restamos el costo de la sal que el animal consume en el día, le da un ingreso neto de 1.440 para sal X y para sal de buena calidad 1.890,45. La diferencia entre el ingreso neto de las dos sales es de 450,45 a favor de la sal de mejor calidad. Aquí viene la relación costo-beneficio. El ganadero invirtió 24,75 pesos más por día por consumo de sal, pero el ganado le retribuyó 450,45 más por ganancia de peso. Entonces, si dividimos 450,45 dividido entre 24,75, nos da una relación de 18,20 centavos. Es decir, que por cada peso invertido en una sal de mejor calidad, el ganado le retribuyó 18 pesos más por mejor comportamiento en la ganancia diaria de peso. Pues de ahí sale la relación de 1 a 18. Se puede concluir que un ganadero que invierta 1.000 pesos en una sal de mejor calidad, el ganado le retribuye 18.000 pesos más.